7:04. ¿Cómo está, economista? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. A ver, economista, nosotros aquí en el programa hemos recogido algunas de sus publicaciones, las más recientes sobre todo, y una nos llamó poderosamente la atención, que dice relación con que en los últimos 13 años Ecuador ha dejado de recibir el Estado ecuatoriano, la caja fiscal, o como se lo entienda en fácil, más o menos 70.000 millones de dólares por concepto de beneficios, de incentivos tributarios, etcétera, en estos últimos 13 años. Primero nos gustaría un poco que nos precise si en estos casi 70.000 que usted manifiesta, se incluyen también los subsidios, bonos, etcétera. ¿Cómo es el manejo de esta cifra? Claro, con todo gusto. Mire, se refiere exclusivamente a exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. La mayor parte son exoneraciones. ¿En qué consiste? Constituyen pérdidas de ingresos del Estado. Estas exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios son concedidos mediante disposiciones legales. Sí, son decisiones políticas por las cuales se exonera. La mayor parte son exoneraciones tributarias, como el 80% del total de esta suma que se denomina en el lenguaje económico gasto tributario. Son pérdidas de ingresos exclusivamente por disposiciones legales que conceden exoneraciones tributarias, incentivos y beneficios. No se incluye aquí de ninguna manera los subsidios, entre comillas, por ejemplo, a los combustibles, ¿no es cierto? No claro. Se incluyen tampoco los bonos que se entregan a sectores más empobrecidos de la sociedad. Esto es exclusivamente exoneraciones tributarias, beneficios tributarios. Es decir, como ya lo dije, pues son decisiones políticas tomadas por los gobernantes de turno. Pero claro, el monto al que va ascendiendo cada año es realmente excesivo a mi juicio. Porque sí, primero hay que resaltar que la mayor parte de analistas económicos y el propio gobierno nunca mencionan este tema. ¿Y por qué? De las exoneraciones tributarias. ¿Por qué no lo mencionan? Porque no lo consideran un subsidio, ¿no? Es decir, lo consideran un incentivo. Ese es de cómo se maneja la terminología. Es decir, cuando se trata de beneficios que están concentrados en los sectores más pudientes de la sociedad, como el propio Servicio de Rentas Internas lo establece en el documento de gasto tributario que está publicado, se puede tener acceso a él, o ingresando al Servicio de Rentas Internas en la web o al Ministerio de Finanzas. Allí en ese se explica que este es un gasto tributario, ¿no es cierto? Pero no es algo que se lo menciona. ¿Por qué no se le menciona? Porque lo consideran un incentivo, pero en realidad, si tomamos en cuenta que son exoneraciones concedidas de manera, digamos, el gobierno decide a quién concede y a quién no. Y que han llegado a superar incluso el total del gasto social, ¿no? Y que han llegado a cifras que además son las que explican, solamente estas exoneraciones y incentivos tributarios explican el déficit fiscal del presupuesto general del Estado. Claro, economista, entonces, incluso, perdón de la interrupción, y sí, incluso veía en su análisis que son casi 70.000 millones de dólares en incentivos, y en el mismo periodo, la inversión en desarrollo agrícola no llega ni a 4.000 millones. Es así, ¿no? Es así, o sea, fíjese que es tan exagerada esta política de incentivos que en realidad el sector agropecuario, como usted muy bien lo señala, el sector agropecuario aporta con el 28 al 30% del empleo a nivel nacional. Es decir, todavía es una fuente importantísima de generación de empleo. Si comparamos, por ejemplo, con Europa, 3% del empleo, o Estados Unidos, 2% del empleo, estamos hablando acá de que el 30% de la población económicamente activa que tiene empleo lo genera el agro. Y sin embargo, el agro no ha tenido, lamentablemente, en ningún gobierno la atención que corresponde, ¿no? Entonces, el gasto en desarrollo agropecuario entre el 2010 y el 2023, la suma de todos esos años asciende a 3.671 millones.
mientras que por exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, la cifra asciende a 69.653 millones. Es decir, fíjese usted, o sea, cómo los gobernantes han decidido conceder estas exoneraciones tributarias, que además en el actual gobierno, en todas las normas, estamos viendo que se aumentan. Si se conceden mayores incentivos, incluso se establecen zonas francas, pero lamentablemente esto significa que no se ha puesto ninguna atención en el caso del agro. Y el agro continúa, a pesar de que nos provee de la alimentación que requerimos los habitantes, pero tienen una de las productividades más bajas y obviamente allí está localizada la mayor parte de la pobreza y de la indigencia. Claro. Que no ha sido tratada, que no se ha dado el enfoque que corresponde, como lo han hecho los países que ahora son potencias agrícolas, Estados Unidos y Europa, ¿no? Con políticas agrícolas que significaron la dotación de toda la infraestructura que requiere el agro, caminos vecinales, silos para almacenamiento capaz de regular la oferta de la producción durante el año, y que no suceda lo que sucede aquí, que si la cosecha es buena, porque Dios es grande y llueve, la cosecha es buena, los precios se desploman y de todas maneras el agricultor pierde. Entonces, políticas integrales para el agro significa dotarles de la infraestructura fundamental que requieren, caminos vecinales, infraestructura de riego, silos para regular la oferta agrícola durante el año, precios de garantía, seguros de crédito para los agricultores. Si todo eso es parte de una y por supuesto una política de comercialización. Claro, todo esto es un paquete, ¿no es cierto? Que aquí economista, no existe. Aquí no hay economista. Bueno, para ponerlo más en fácil todavía, esa cantidad que usted menciona, casi 70.000 millones, incluso se aproxima a la deuda externa e interna ecuatoriana. Es una cantidad sorprendente. La pregunta complementaria era, y si le sumáramos, no estoy cuestionando yo los subsidios, los bonos por lo menos, si le sumáramos bonos y subsidios a los combustibles en todos estos 13 años, ¿usted tiene ese cálculo? ¿A cuánto llega esa cifra? No he hecho ese cálculo, pero si solamente sumamos lo que la Comisión Económica para América Latina estima que el Ecuador pierde cada año por evasión fiscal. Ah, eso es otra cosa. Es otra cosa. Evasión fiscal es aparte, es definitivamente el que sí debería pagar impuestos y no lo hace, ¿no? Ya. Solamente en las aduanas, en alteración de los precios del comercio, sobrefacturación y subfacturación. ¿Qué es una subfacturación? Si, por ejemplo, una prenda de vestir en el supermercado se vende a $20 y en la aduana se declara a $1, ahí hay una subfacturación clarísima. Solamente allí se estima que el Ecuador pierde cada año alrededor de $3.000 millones, por lo menos. Entonces, si estamos hablando de entre evasión fiscal y estas generosas concesiones de exoneraciones e incentivos tributarios, ya estaríamos, la CEPAL estima que por evasión fiscal aproximadamente el 6% o el 7% del Producto Interno Bruto, es decir, unos $8.000 millones, más de estos 7.000 millones aproximadamente en el 2023, estamos hablando de 15.000 millones. Más aún, solo con eso, no tomando en cuenta, no estamos mencionando ningún otro subsidio, ningún otro bono. Y no estamos mencionando tampoco la lamentable corrupción que se registra, tanto en el sector privado como en el público, porque una evasión fiscal es corrupción privada, ¿no es cierto? Claro. No se quiere contribuir con el impuesto que corresponde. Más aún, creo que sí le pasé un cuadrito en el que se coloca junto el déficit fiscal, sí, el déficit del presupuesto general del Estado y el monto de las exoneraciones y beneficios tributarios. Si no existieran estas masivas exoneraciones, no habríamos tenido déficit fiscal y no tendríamos deuda, porque la deuda se contrata para financiar el déficit fiscal. Claro, economista, perdóneme la interrupción. Entonces, sí, los que serían, pues, corresponsables o presuntos responsables, o como quiera llamarlo, de esta barbaridad, han sido todos los presidentes que han venido gobernándonos desde la fecha que usted dice.
Es el 2010, por supuesto, en la que las exoneraciones superan al déficit. Por supuesto que las exoneraciones han ido creciendo, ¿no? En el año 2010 claro. ascendía a 2.594 millones de dólares, que de todas maneras era una cifra superior al déficit global del presupuesto general del Estado, que ascendía a 1.687 millones de dólares. Pero aquí lo impresionante es que a partir de que cae el precio internacional del petróleo en el año 2014, en lugar de revisar estas exoneraciones y beneficios tributarios, continuaron aumentando. Entonces, por ejemplo, 2014, exoneraciones tributarias 4.176 millones. Pero llegamos ya al año 2021, 6.338. La proyección del SRI 2022, 6.664, 2023, 6.904, y seguramente se quedan cortos, porque desde el gobierno del expresidente Moreno, recordemos la famosa ley de fomento de la producción, en la que se concedieron amplias exoneraciones tributarias, que además la Asamblea aumentó otras también. Claro. A lo que hay que añadir las remisiones de intereses, multas y recargos, que es otro tema. Es decir, se ha dado la costumbre de que sobre todo los grandes contribuyentes, las grandes empresas, no pagan a tiempo sus impuestos. Y luego usan, por supuesto, esos recursos en el giro de sus negocios y más tarde consiguen que los gobiernos les condonen los intereses, las multas y los recargos. Entonces, figúrese usted, pero la cifra no es menor, ¿no? Es decir, al día de ayer, por ejemplo, consulté y estamos 3.900 bordeando los 4.000 millones de dólares. Es decir, ¿en incentivos? ¿En incentivos o en qué? No, estos son impuestos que debía cobrar el SRI. Ya. Y decir, no ha cobrado, ya. No ha cobrado. Hay unos que son en firme, ¿no es cierto? En firme quiere decir que no hay ninguna duda de que tienen que pagar esos impuestos. No sé, aquí hay que preguntarle al SRI por qué no les cobra. Pero también hay otros que no son en firme, sino que son impugnados, que están cuestionados, digamos, por el contribuyente y que están en procesos de esclarecimiento. En todo caso, si usted suma, ¿no es cierto? Dice, a ver, aquí tenemos aproximadamente 7.000 millones de exoneraciones 2023, más 4.000, 11.000, es decir, ese es el déficit fiscal, es decir, ahí se financia todo. Pero como se conceden estas exoneraciones, resulta que se contrata deuda para financiar ese déficit y la deuda obviamente ha seguido creciendo. Claro. A partir del gobierno del expresidente Moreno, usted recordará, todos los ecuatorianos sabemos que se ha venido aplicando en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional las famosas políticas de austeridad fiscal. Achicar el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Ese ha sido el objetivo. ¿Para qué? Para conseguir los excedentes financieros que permitan pagar el servicio de la deuda pública. Ese achicamiento del Estado ha golpeado sobre todo a la inversión pública. Si la inversión pública de 8.500 millones en el 2013 cayó a 2.605 en el 2017, y a 603 millones en el 2022. Es decir, se liquidó la inversión pública, no se ha realizado inversión pública, ha seguido contrayéndose en el 2023. ¿Pero qué significa que se haya contraído tanto la inversión pública? Bueno, primero, un deterioro de las instituciones, dentro de ellas las instituciones que hasta se suprimieron para reducir el tamaño del Estado, claro, en el campo de la seguridad, por ejemplo. Economista, perdone que le interrumpa, pero para continuar, Omar Jaén tiene preguntas para usted también. Economista, muy buenos días. Omar Jaén, le saludo. ¿Cómo está? Economista, usted ha explicado la parte técnica, pero aquí también hay una parte política y de relaciones públicas. Aunque suene raro, pero así es. Porque mire, los empresarios dicen siempre que aquí nos matan con impuestos, a pesar que cuando uno analiza la carga impositiva somos uno de los países en comparación a otros de la propia región, ni siquiera compararnos con Europa, que menos impuestos pagamos. Dicen la situación laboral es insostenible, no se puede contratar, ahora están que pegan el grito al cielo por la reforma de acoso laboral que ha planteado la Asamblea, y cuando se habla de los incentivos va a la par, dicen nos matan con impuestos, necesitamos incentivos para generar
para generar empleo, productividad y crecimiento para el país. Y de ahí vienen toda esta cadena de incentivos tributarios, de condonaciones de deudas, entre otros. Entonces, más allá de lo técnico, esto es una parte política, economista, ¿no? Por supuesto, siempre la economía es política, ¿no? Claro. Definitivamente, porque siempre afecta o beneficia a determinados sectores. Pero en este caso, esta austeridad excesiva y derribada del hecho de que la deuda ha ido creciendo. La deuda ha ido creciendo y de una manera acelerada, sobre todo en los últimos gobiernos, desde el expresidente Moreno, ¿no? A ver, aquí tengo información. A fines del 2017, la deuda pública agregada ascendió a 48.015 millones de dólares, 46% del PIB. A fines de mayo de 2021, es decir, al término del gobierno del expresidente Moreno, 63.000 millones. Y al 30 de septiembre de 2023 ya bordeaba los 80.000 millones de dólares. Pero el problema es que aumentó la deuda, sí, en condiciones en que la inversión siguió cayendo. Es decir, cuando la Constitución exige que se contrate deuda para aumentar la capacidad productiva, es decir, tiene que ser deuda para construir infraestructura, pero aquí no ha sido así, ¿no es cierto? Aumentó la deuda, pero se deterioró la capacidad productiva del país porque la inversión pública se fue al suelo. Entonces, en esas condiciones, seguir con la misma política que por supuesto tiene beneficiarios, ¿no? Los que exigen siempre, a ver, no me cobre el impuesto, para dejar de ser evasor y pasar a ser simplemente beneficiario de una exoneración tributaria. No, y es que esa también a veces es una política que la quieren vender, ¿no? A ver, perdona los intereses para ver si al menos podemos cobrar el capital, pues, ¿no? Ese también es otra. Pero resulta que se transforma en un incentivo perverso, porque es un incentivo a no pagar los impuestos a tiempo. Es decir, el perjudicado, primero los ecuatorianos, por supuesto, porque son ingresos que el fisco no recibe, y segundo también los contribuyentes que sí pagan sus impuestos a tiempo, pues, porque pagan sus impuestos a tiempo y no tienen, es decir, tienen ese como un costo, en cambio los otros reciben un beneficio. Entonces se está actuando de manera discriminatoria entre los contribuyentes. Pero lo más grave es que al haberse deteriorado la inversión pública, se deteriora la infraestructura. La infraestructura de carreteras, caminos, la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, la infraestructura y la política de inseguridad, ¿no es cierto? El aumento de la inseguridad que nos afecta a todos los ecuatorianos. Y se pretende, además, atraer al capital, es decir, dando más beneficios tributarios. Es decir, no te voy a cobrar el impuesto, pero por favor invierte. Pero no hay una evaluación. Es decir, lo que yo propongo es que se evalúe esta política. ¿Cuál ha sido el beneficio que hemos obtenido los ecuatorianos de estas exoneraciones? A lo mejor hay algunas que se justifican. Habría que ver los empleos que han generado, si es que lo han hecho. Porque el mercado laboral continúa igual, ¿no es cierto? Mire usted que entre el 2017 al 2000, en el 2017 teníamos por exoneraciones tributarias, 2017, a ver, aquí le tengo a la banda, 2017, 5.253, 2023, 6.900, 1.700 millones más. Pero en ese periodo no se ha generado más empleo. En estos momentos, economista, para cerrar, en estos momentos, ¿a cuánto están los incentivos? ¿A cuánto llegamos? Orilla, al 2024. Al 2024 hay una proyección del SRI. Bueno, no hemos terminado el año, estamos apenas empezando. Miremos el 2023. 6.904 millones de dólares. Cada año pérdidas de ingresos por esta política generosa de exenciones tributarias. La propuesta es evaluemos, porque esto es inviable. No se puede continuar concediendo exoneraciones que además impiden que el Estado cuente con los recursos para realizar, por ejemplo, el mantenimiento mínimo de la infraestructura. Es decir, el resto del mundo, cuando quiere atraer capitales, cuando quiere que se fomente la inversión, lo que hacen los gobiernos es construir toda la infraestructura básica a las zonas en las que quieren que se instalen esas empresas. Porque de lo contrario no hay, como ha sucedido en el caso del Ecuador. La inversión extranjera en estos últimos años se ha desplomado. Es decir, no se ha generado inversión extranjera a pesar
o como resultado de la austeridad que ha deteriorado incluso la infraestructura básica, que es un elemento que requiere la inversión en general, la inversión nacional. Perfecto. Economista, y para cerrar, ¿usted ha podido echar un ojo a la proforma presupuestaria? Ayer en la Comisión de Régimen Económico no se alcanzaron los votos para aprobarla. 6 votos, 4 en contra y 2 abstenciones. La RC denuncia que hay reducción para universidades, para el propio sector de seguridad, para el tema de Secretaría de Riesgos. Sin embargo, y a pesar de todo eso, hay señales internacionales que dicen que la situación, entre comillas, va bien. El riesgo país ha bajado por debajo de los 1.300 puntos, cuando Noboa lo heredó en más de 2.000 puntos. Bueno, cuando hay esa baja fuerte de riesgo país es porque hay vientos de nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el riesgo país lo único que mide es la capacidad de pago del servicio de la deuda por parte de ese país. Y las calificadoras de riesgo pues se emocionan cuando ven que un gobierno es capaz de aplicarle un IVA adicional, un impuesto al valor agregado, adicional a la masa de consumidores en una economía que está estancada y que requiere una reactivación productiva. Eso es lo que todos estamos demandando, una reactivación. Pero la reactivación requiere también de un aumento de la inversión pública, para lo cual el Estado tiene que contar con fondos. Y no más deudas, porque el servicio de la deuda ya nos está ahorcando. Ahora, finalmente, economista, ¿usted cree que Ecuador este año tiene la oportunidad, el escenario adecuado para empezar a salir de la crisis, o usted todavía ve un Ecuador con inversión pública, inversión en obra pública baja, porque no hay plata en la caja? Se le debe a todo el mundo, a cada santo una vela. Es que no hay plata porque se conceden exoneraciones adicionales. Es decir, se continúa debilitando la situación fiscal. Se va al Fondo Monetario Internacional. El gobierno ya ha anunciado que en un par de meses aspira a llegar a un acuerdo y que eso del aumento del impuesto al valor agregado ya era un anticipo de las medidas que se vienen. El Fondo Monetario Internacional no sabe más recetas que la austeridad fiscal. Es decir, esta es la política que lamentablemente aplica el FMI, pero que se hace de la vista gorda. El FMI no dice nada, por ejemplo, con estas masivas exoneraciones tributarias. No les pone como condición reducir la evasión fiscal. No, esa no va entre las condiciones. En las condicionalidades va, por ejemplo, eliminar el subsidio, entre comillas, a los combustibles, sobre el cual hay un debate. El monto del subsidio calculado por el gobierno no es el aceptado por expertos petroleros, que consideran que se está deformando esa información, alterando esa información. Entonces, ¿cómo puede haber salida con austeridad fiscal? El propio Banco Mundial y el mismo Fondo Monetario Internacional estiman que continuamos en un estancamiento durante el año 2024. El mismo Banco Central, esas son las previsiones. Y estas previsiones fueron realizadas antes de los apagones, mucho antes de que se tome esta medida que golpea al consumo, que es el aumento del impuesto al valor agregado, que no es una política para estimular la reactivación económica, sino que por el contrario, al golpear el consumo, golpea la economía. Claro, gracias, economista Vilma Salgado. Siempre nos faltará tiempo, pero muchas gracias por la valiosa data que nos ha proporcionado. Que tenga usted un buen día, un abrazo. Buenos días igualmente, muchas gracias.